Hola iglesia, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estamos en esta mañana de iglesia en línea? Espero que estés muy bien con tu familia, con los tuyos, abrazándolos. Te invito por favor que en esta mañana con toda reverencia adores al Señor, lo alabes, te llenes tus huesos en este día de victoria. Amén. Vamos. No prosperará el alma forjada, la oscuridad no prevalecerá, porque el Dios que sirvo, Él siempre triunfará. Mi Dios nunca fallará, nunca. Mi Dios nunca fallará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Al poder en el nombre de Cristo, cada guerra que Él pelea ganará. Nunca huiré de los gigantes, sé cómo terminará. Sé cómo terminará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Arriba. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Wow, sí, Jesús. Déjame decirte que este canto para mí en estos momentos es un canto de victoria, es un canto para mí que me está haciendo llevar
porque yo sé, dice que ningún arma forjada contra ti prosperará. Dice, ningún arma forjada contra ti prosperará, porque el Dios que sirves, el Dios al que tú sirves, ese te dará la victoria en el día postrer. Y quiero invitarte hoy, quiero invitarte a que dejes de lado de tu mente que hay una persona enfrente de ti o enfrente de una plataforma diciéndote qué hacer, levantar tus manos, porque siempre te decíamos, levanta tus manos y canta conmigo, alaba a Dios en todos los momentos. Quiero invitarte. Quiero que lo alabes en los buenos y en los malos, en las vacas flacas, en las vacas gordas, cuando tienes felicidad y cuando tienes tristeza. La clave de esto es alabar a Dios en todo momento, en toda circunstancia, no importa lo que estás viviendo, en el nombre de Jesús. Y creo que andas conmigo última vez. Dice, voy a ver la victoria, porque yo la voy a ver en el nombre de Jesús. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Sí, Señor. Dios te bendiga y continúa con nosotros. Hola, hermanos. Buenos días, feliz domingo. Feliz domingo. Navidad, diciembre. ¿En qué momento? Huele a diciembre, huele a Navidad, lucecitas, arbolito, ponche, pero Comida tiene un rica. sentido más profundo. Así es. Y de hecho queremos hacer una pequeña serie entre semana, la semana de Navidad, para explicar pues de qué se trata. Claro, porque no subestimemos la fecha y no subestimemos el conocimiento que tenemos de Dios, y es tiempo de hablarlo. Y la Navidad es mucho más. Está rico la comida y están ricos los adornitos, pero es mucho más que eso. ¿Sabes qué? No hacerlo común, porque si algo no es común es el nacimiento de nuestro Señor Así Jesucristo. es, no es algo, no es cualquier cosa, No es cualquier es cosa. nuestra vida, es la vida que tenemos en abundancia. Fíjate. Y bueno, queremos animarlos a estar atentos a esta serie. La vamos a sacar en algunos spots en nuestro espacio. Ajá. Y también mujeres y hombres, solamente tenemos la próxima semana y vamos a descansar unas 2 semanas para vacacionar. Ok, pero aquí viene la palabra. No vamos a vacacionar fuera de casa. No. Quiero hacer una invitación muy, muy especial en esta mañana. Yo sé que somos una iglesia de gente entendida, de personas a las que no de manera común el Espíritu nos revela y nos habla. ¿Sabes qué? Dice Romanos 14, con una conciencia sensible. Así es. Y así somos. Y con los sentidos ejercitados. Estamos en tiempos difíciles, nada de que alarmarnos más de la cuenta. Tenemos Dios sobre todas las cosas, pero estamos en tiempos muy agudos y no podemos ser sordos a esas condiciones y no podemos ser necios. Fíjense que en la palabra de Dios, Pau, hay una porción en la palabra en Éxodo 12. En Éxodo, exactamente, cuando el Señor exhorta, hay una amenaza de muerte. Por supuesto que nada es fuera de Dios, pero cómo da unas instrucciones tan cómodas, tan accesibles, tan fáciles de alcanzar, y menciona la casa,
menciona dentro de la casa y menciona la protección de la sangre de Cristo. ¿Quién es el concepto? A ver. Sí, está en Éxodo 12, 22. Bueno, lo voy a leer desde el 22. Y dice: dejen escurrir la sangre en una vasija, después tomen un manojo de ramas de hisopo y mójenla en la sangre. Con el hisopo unten la sangre en la parte superior y en ambos lados del marco de la puerta de sus casas. Que nadie salga de la casa hasta la mañana. Esta era la manera en la que Dios los iba a proteger. O sea, era la instrucción clara. Fíjense, hermanos, podría haberse esperado una protección o un obrar de Dios, no sé, algo espectacular, y entonces los levantó y llega. Como tú comentabas hace rato, a lo mejor salgan de sus casas y aquí los voy a proteger. Así Pero es. la instrucción fue clara, que nadie salga de sus casas. Siempre buscando en la casa como esa cobertura. Sí. Claro, por encima de la cobertura de la casa estaba la sangre de Cristo. Cualquier casa no era No. en sí misma. Tenía que ver con la sangre, claro. Tenía que ver con la sangre, pero también había una instrucción que tenían que cumplir ellos. Así es. ¿Qué nos dice eso hoy ahora? ¿No es esa la voz de Dios cuando nos dice, quédense en su casa? Yo te quiero animar. Los quiero proteger. Así es. Quédate en tu casa no es una instrucción ni del gobierno, ni de hombre a hombre. Escúchalo de parte de Dios. Quédense en casa. En estas fiestas, celebra con los que tienes. Esta vez van a ser grupos más pequeños, pero vamos a estar en otra condición por amor a los demás, pero sobre todo en reverencia a Dios. Fíjate, no se dice en ese momento, ay, pero ¿cómo voy a quedar? Pero los de afuera, pero cada quien confiaba. Porque ese es un gran regalo, hermanos. Confiar que los que amamos están bien, que saben estar bien, que procuran estar bien, que van a ser diligentes, obedientes. Y que en obediencia somos protegidos. Qué fuerte, ¿verdad? Que la gente quiera desvirtuar un consejo de Dios como, oh, ya algo, pero ¿por qué? Hermano, Dios puede hablar de muchas maneras y recuerda que Él puso a nuestras autoridades. Quédate en casa, podríamos agregarlo a la palabra de Dios. Que Dios los bendiga y feliz domingo. Hasta luego. Los dejamos con un invitado especial. Ah, sí, escuchen la predica. Una predica preciosa. Corazón valiente. Bye. Bye, bye. ¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días. Qué gusto poder estar nuevamente aquí con ustedes para compartir la palabra de Dios. Reciban por favor un abrazo de parte de mi familia. Les amamos, les extrañamos y tenemos ya muchas ganas de verlos. Como saben, estamos en una nueva serie que habla del corazón de Dios y el día de hoy a mí me toca hablar acerca de la sumisión y vamos a ver a un personaje muy importante que es Noé. ¿Y por qué vamos a ver a Noé? ¿Qué rasgo de carácter tenía Noé que expresa el corazón de Dios? Y bueno, es la sumisión. Me gustaría orar con ustedes antes de empezar y los invito por favor a que inclinen su rostro y cierren sus ojos. Padre nuestro, Señor, gracias por este día, por esta oportunidad que me da, Señor, de poder hablar tu palabra. Te pido, Padre, que en todo momento mis hermanos te escuchen a ti, Señor, por favor, que seas tú hablando a sus corazones, que por favor, Padre, quites toda distracción y que por favor permitas que tu palabra penetre hasta nuestros huesos, hasta nuestro corazón, que derribe todo argumento, que por favor permitas que nuestro corazón escuche y brinque de felicidad al escuchar tu palabra. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, como les comentaba, el día de hoy vamos a hablar acerca de Noé. ¿Y por qué acerca de Noé? Noé es un personaje
muy, muy importante en la palabra de Dios. Todos son importantes, pero el corazón de Noé era un corazón sumiso. Porque vamos primero a ver qué significa sumisión. Para esto yo busqué una definición en el diccionario que dice: la sumisión se refiere a la actitud que toman los individuos que se someten a la autoridad o voluntad de otras personas sin hacer cuestionamientos. La palabra sumisión se origina del latín submissio, que significa sometimiento. Entre los sinónimos que se pueden emplear para referirse a sumisión están sometimiento, acatamiento, rendición y obediencia. En la palabra de Dios, en el Génesis, en el libro de Génesis, capítulo 6, empieza hablando o nos empieza a narrar la maldad de los hombres en ese momento. Entonces aparece un personaje, que es el personaje de Noé. Y dice la palabra de Dios, en el versículo 8 y en el versículo 9 dice que Noé halló gracia delante de Dios y luego que Noé caminó con Dios. Pero no nos da muchos detalles ni nos da muchas referencias. Por ejemplo, cuando vemos a David, por ejemplo, que nos habla de que David era un hombre conforme al corazón de Dios, tenemos un contexto de David. Sabemos que David fue ungido desde pequeño, sabemos que fue un gran guerrero, sabemos varios aspectos de la vida de David, por lo cual podemos saber por qué la palabra dice que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. En otro ejemplo está Moisés, que Moisés, pues también tenemos una referencia, ¿no? De cómo llegó a la hija de Faraón, cómo lo criaron dentro de un palacio, el llamado que sintió cuando vio a su pueblo que estaba siendo oprimido y después cuando pasó por el desierto y cuando llegó y estaba cuidando las ovejas de su suegro y la zarza ardiente y conocemos la historia. Entonces, pero Noé simple y sencillamente en los versículos 8 y 9 nos dice que halló gracia delante de Dios y que caminó con Dios. Entonces yo me empecé a preguntar y dije, bueno, ¿pero por qué? ¿Qué fue lo que hizo Noé? ¿Qué hizo que Dios lo tomara en cuenta? Y entonces, bueno, pues evidentemente empecé a leer y me gustaría que fueran conmigo a Génesis 6 en el versículo 11 y vamos a empezar a leer desde ahí. Y dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso abajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y en el versículo 22 dice: y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Entonces, aquí fue donde empecé como a ver por qué, ¿no? Porque
Vemos en los versículos anteriores una serie de instrucciones de cómo hacer el arca, de qué tamaño, de que tienes que tener 2 especies, que la comida y todo. Y de todas las instrucciones que el Señor le dio, solamente el versículo 22 dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Continuamos leyendo en el capítulo 7, versículo 1 dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra todo ser viviente que hice. Y el versículo 5 dice, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Ahora repita conmigo, así soy yo. O bueno, así quiero ser yo. Vemos una serie de instrucciones que después se las vuelve a repetir y en ningún momento vimos que Noé dijo, ay Señor, ¿y cómo voy a agarrar a las aves? Ay Señor, y si mejor en lugar de 7 que sean 2, y si mejor en lugar de 3 que sea 1, Señor, y si en lugar de tan larga mejor más corta, y si en lugar de 3 pisos mejor ponemos 2. En ningún momento vimos que Noé cuestionara al Señor. Solamente la palabra de Dios hizo conforme el Señor le había dicho. Y es ahí donde entendí que por eso Noé caminó con Dios, porque era un hombre obediente, era un hombre sumiso. ¿Qué hizo que Noé obedeciera sin cuestionar, sin decir absolutamente una palabra? Bueno, es muy fácil. Por principio de cuentas, Noé reconocía a Dios como su autoridad. El Señor estaba en primer lugar en la vida de Noé. Y para que nosotros podamos obedecer para que nosotros podamos obedecer a alguien, primero tenemos que reconocerlo como nuestra autoridad, como nuestro superior. Les pongo un ejemplo. En el trabajo, ¿no? Si tu jefe te dice que tienes que llegar a una hora, pues llegas a esa hora. Si tu jefe te dice que tienes que ir más tarde, pues te vas más tarde. Si en un salón de clases tu maestro te dice que la clase empieza a las 7 y acaba a las 9, pues lo tienes que acatar, porque es tu autoridad, porque él te lo está diciendo. Entonces, en esa medida es que nosotros tenemos que aprender a reconocer a la autoridad. Nosotros nos sometemos a Dios porque también le reconocemos como nuestra autoridad. El punto aquí es que necesitamos reconocerlo y darle el lugar que merece para que nosotros podamos tener este rasgo de carácter como lo tenía Noé. Un punto que quiero enfatizar y dejar muy claro es que todas las autoridades han sido puestas por Dios. Pueden ser autoridades buenas, pueden ser autoridades malas, pero esas autoridades Dios las puso ahí. Y como hijos de Dios tenemos que aprender a respetarlo y tenemos que honrar a estas autoridades porque es bueno para nosotros. No es por las autoridades, es porque es una lección para nosotros. Si nosotros aprendemos a obedecer y a honrar a lo que vemos como nuestra autoridad, entonces vamos a poder aprender a honrar y a obedecer a un Dios que no vemos físicamente. Entonces, por eso es que necesitamos tener este rasgo de carácter, ser sumisos ante la autoridad de Dios, porque Dios así lo manda, porque es bueno para nosotros. Como veíamos, la obediencia de Noé alcanzó a sus generaciones, no solamente lo salvó a él. Entonces, ¿nos convendrá estar sometidos a la autoridad de Dios? Claro que nos conviene.
Uno de los grandes problemas que existen hoy dentro de nuestra sociedad es que vivimos pensando que no tenemos que darle cuentas a nadie. Y esto, queridos hermanos, es un problema grande y quiero hablarle a mis hermanos varones acerca de esto, porque muchas veces como cabezas de nuestra casa pensamos que nosotros somos los que mandamos y que pues no tenemos que darle cuentas a nadie, que simple y sencillamente nosotros somos la autoridad máxima y así es, pero arriba de nosotros hay una autoridad divina que se llama Jesucristo y que a Él es al que tenemos que sujetarnos y que tenemos su palabra para poder saber las instrucciones y qué es lo que Dios quiere de nosotros. Pero desafortunadamente no lo hacemos y como hombres queremos a lo mejor que se sujete nuestra esposa a nosotros, que nuestros hijos se sujeten, pero pues ellos lo único que están viendo es a un papá que no se sujeta a nadie y que hace lo que quiere y así es muy difícil que nuestra familia tenga ese rasgo de carácter. Por eso es que el día de hoy la palabra nos habla acerca de la sumisión. Entonces, quiero llevarlos a la palabra porque hay varios ejemplos que me gustaría que viéramos juntos acerca de la sumisión. Y el primero está en Mateo 8, del 5 al 13. Dice, es el pasaje donde Jesús sana al siervo de un centurión. Y empieza diciendo el versículo 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y si digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. Vamos a regresar rápido al versículo 10. Dice, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y el versículo 11 dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera y allí será el lloro y crujir de dientes. ¿Por qué les dice esto en medio de una enseñanza en la cual está diciendo y está maravillado por la obediencia y la sumisión de este centurión? Yo estuve pensando y llegué a la conclusión de que esto es porque nosotros somos su pueblo, somos sus hijos y vamos a estar sentados con Abraham, Isaac y Jacob en el reino, pero si no somos obedientes y tenemos un corazón sumiso y honramos a Jesús o a Dios como nuestra autoridad máxima y lo ponemos en el lugar que nos corresponde, difícilmente nos vamos a sentar en el reino con Él en la vida eterna. Porque ustedes saben que hubo alguien que aun cuando estaba en el cielo, se envaneció y fue expulsado. Entonces, este mensaje no es para los que están afuera. Lo hemos dicho muchas veces, todo esto que está en la palabra de Dios es aplicable a nosotros los hijos de Dios. Nosotros como hijos de Dios tenemos que apropiarnos de esta palabra y tenemos que decir, Señor, estás hablando de mí. Señor, yo soy el que necesito poner atención a esto que estás diciendo. Yo soy el que necesito poner atención a esta advertencia porque esta bendición es para mí.
dice algo que me ha enseñado el pastor David es ponle tu nombre a todo esto para que no voltees y le hagas, ay, le hablan al brother de allá atrás, ¿no? Vamos a Efesios 5, versículos 1 y 2. Dice, andad como hijos de luz, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Qué dice andad como hijos de luz? Ahí mismo, en Efesios 5, vamos al versículo 21 y vamos a leer a partir de ahí. Y dice, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Y ya sé lo que van a decir mis amadas hermanas. Hermanos, que usted no lo conoce, este es un sinvergüenza. Y ya sé. Pero como la semana pasada tuvimos nuestro curso de matrimonios y nos explicaba el pastor David algo bien importante. Nosotros como hijos de Dios, y se los comentaba también hace rato, tenemos que estar sujetos a la palabra de Dios. Tenemos que estar sujetos y saber que nuestra cabeza es Cristo. Y en la medida en la que nosotros aprendamos a sujetarnos y a someternos a la autoridad de Dios, es que entonces nuestras amadas esposas van a poder someterse y sujetarse a nosotros como maridos. Por eso también la palabra dice que nosotros lo hagamos en temor de Dios. No lo hagamos en función de lo que hace uno o de lo que hace otro. Tenemos que hacerlo en base al amor de Dios. Porque si lo hacemos en lo que hace uno u otro, pues difícilmente lo vamos a poder hacer. Necesitamos saber quién es nuestro Dios, cómo es que actúa nuestro Dios. Y en la medida en la que nosotros lo conozcamos y nosotros podamos sentir el amor que Dios ha puesto en nosotros, es que nosotros vamos a poder amar a nuestras esposas y nuestras esposas van a poder tener ese respeto que nosotros como hombres necesitamos. Nos explicaban en el curso de matrimonios el círculo o la relación que hay entre amor y respeto. A veces pensamos que es bidireccional, ¿no? Yo te doy amor, tú me das respeto, pero si yo no te doy amor, tú no me das respeto. Entonces eso vuelve a ser un cuento de nunca acabar. Tenemos que ponerlos en el amor y el respeto, y es un círculo, es un ciclo que se cumple, en el cual nosotros amamos, ellas nos respetan, nosotros amamos y ellas nos respetan, pero con el amor que Dios ha puesto en nosotros y con el amor que Dios ha puesto en ellas. Es decir, su respeto no depende de mi amor, sino el respeto de ellas hacia nosotros depende del amor que Cristo ha puesto en ellas para que ellas nos puedan respetar. Y nuestro amor hacia ellas depende del amor que Dios ha derramado en nosotros para poderlas amar. Entonces, por eso es tan importante
aprender a someternos a la autoridad de Dios. Porque muchas veces pensamos y seguimos creyendo que el estar en una iglesia, pues que ya pensamos que ya todo es felicidad, pero no es así, hermanos. De verdad, el estar en la palabra de Dios, el asistir a una iglesia, el conocer a Dios, implica un camino largo de conocimiento en el cual nosotros tenemos que caminar día con día, apoyados con la mano de Dios, porque si no, no vamos a poder tener esa claridad de mente, y entonces vienen luego más problemas, ¿no? Porque pues luego vemos a la esposa y pues ¿para qué vamos a la iglesia si estamos peor? ¿O de qué te sirve el curso de mujeres? Y ve nada más cómo te pone. Perdón, pastora, pero no, pero pasa, o sea, de verdad que eso pasa. No es el curso, no es otra cosa, es simplemente nuestra rebeldía o nuestras ganas de no someternos, ¿no? Entonces no es un curso, no es una iglesia, no es otra cosa, sino más que otra cosa es nuestro corazón que no quiere someterse. Y tan es así que por ejemplo, dice Dios vamos a primer libro de Samuel, 24, del 8 al 10. Quiero que veamos juntos este ejemplo, porque cuando nosotros nos sometemos, de verdad que la bendición es grande, y la bendición es algo que todos queremos de parte de Dios, ¿no? Y dice en 1 Samuel 24, del 8 al 10, dice: también David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo: mi señor el rey. Cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia, y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? He aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y cierro con este ejemplo porque muchas veces argumentamos cualquier cantidad de cosas con tal de no someterme a la autoridad. Y a quien le dijo que era pastor, es que este hermano desde que está en la alabanza ya se siente mucho, es que el brother desde que es diácono ya no me quiere hablar, y bueno, es difícil, pero es verdad. Digo, es muy triste, pero es muy cierto que entre nosotros como hijos de Dios tenemos argumentos y decimos cosas como estas, ¿no? Digo, yo no sé si el hermano o la hermana que están al frente de un ministerio hacen bien las cosas o no las hacen bien, pero al final eso no me corresponde a mí, eso le corresponde a Dios. Recordemos, como lo vimos hace rato, que toda autoridad es puesta por Dios. Entonces, si hace bien su trabajo, si no lo hace, el Señor se lo va a demandar, y el Señor va a tener un tiempo con él y va a tratar con él o con ella para pedirle cuentas por lo que está haciendo, pero también a nosotros nos va a pedir cuentas, y cuando diga, oye, ¿qué hiciste con la autoridad que yo puse? Pues ahí es donde tenemos que pensar. Recordemos que cuando nosotros argumentamos, siempre vamos a ganar, ¿no? Siempre nuestros argumentos van a ser válidos, van a ser más fuertes y van a derribar cualquier cosa que nos puedan decir, que nos puedan hacer. Pero por eso es que tenemos que conocer la palabra de Dios, por eso tenemos que conocer los rasgos de carácter del corazón de Dios. Nosotros vimos, hemos leído, conocemos que tenemos un Dios amoroso, un Dios que tenía un poder inmenso, un poder
muy grande y aún así él estaba sujeto a la autoridad de su padre. Él no hacía lo que quería a la hora que quería. Él tenía alguien a quien rendirle cuentas. Y de eso se trata todo esto, queridos hermanos, de poder tener a alguien a quien rendirle cuentas. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan y cuántos de ustedes saben que hace no mucho estuvimos en el curso de varones, y entre nosotros como varones platicamos respecto de este tema, que pensábamos que no podíamos, más bien, no podemos estar sin rendirle cuentas a nadie, y nos dimos permiso unos a otros de poder llamarnos la atención si en algún momento veíamos que no estábamos haciendo las cosas bien. Entonces, en esa medida es que quiero invitarte el día de hoy a que, pues no sé, pues si quieres, entre mujeres puedan hacer algo parecido a lo que nosotros hicimos, de poder darle cuentas a una persona cercana, para que veas cómo es el estar sometido a una autoridad. Y pues nosotros como varones someternos a Dios, y ustedes, amadas hermanas, como esposas, someterse a sus maridos, y ustedes como hijos, como hijas, someterse a sus padres, y en esa medida es que esto va a funcionar de una manera diferente. Muchas veces también los hijos, somos rebeldes y pues no nos sometemos a la autoridad de nuestros padres, pero lo necesitamos. Necesitamos estar sometidos, necesitamos ser obedientes, porque en la obediencia siempre hay bendición. Ya lo dijo David, aquí estoy y el Señor me entregó en tus manos, y Dios me libre de extender mi mano para hacerte daño. Y el día de hoy quiero hacerte la invitación a ti, iglesia, para que tomemos este ejemplo y digamos, no extenderé la mano contra mi prójimo, y no hablaré mal de mis hermanos, de mis pastores, de mis líderes, porque Dios me libre de algo así, porque tengo que aprender a estar sujeto a la autoridad, porque tengo que honrar a las autoridades que Dios ha puesto en mi vida, porque son autoridades que me aman, porque son autoridades que están puestas para mi propio bien, porque tengo que aprender a obedecer, porque tengo que aprender a sujetarme, porque tengo que aprender de Dios, tengo que aprender a ser como Jesucristo, porque Jesucristo siempre fue obediente, dice la palabra de Dios. Entonces necesitamos hacer esto por nuestro bien y por el bien de nuestras generaciones. En la palabra de Dios, en Deuteronomio 30, del 15 al 18 dice: Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, y que andes en sus caminos, y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y les sirvieres, y yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. La palabra de Dios es muy clara, y muchas veces podemos decir que nosotros, pues que ¿cómo nos vamos a someter a un Dios si Dios mismo dice que somos libres, ¿no? Entonces podríamos decir que hay una contradicción, y volvemos al punto anterior. Es simplemente levantar argumentos. La palabra de Dios, como bien lo acabamos de leer, te presenta dos escenarios: el bien y el mal. Y el Señor te dice: yo te recomiendo que escojas el bien. Pero está la contracara, o está esta parte del amor de Dios que se llama libre albedrío. Y Él dice: si tú decides escoger el mal, pues
Yo no puedo detenerte, no puedo obligarte a que me ames y a que me escojas. Y en la vida, queridos hermanos, la vida es así. En la vida nosotros a veces pensamos, no, es que Dios no me quiere, o es que me va mal por esto, y cómo al otro le va bien, y cómo esto, y cómo el otro. Pero simple y sencillamente, queridos hermanos, se llaman consecuencias. Si nosotros decidimos caminar sin Dios, las consecuencias nos van a alcanzar. Y si decidimos caminar con Dios, las consecuencias nos van a alcanzar. La pregunta aquí es, ¿qué consecuencias quieres que te alcancen? ¿Las buenas por seguir a Dios o las malas por vivir sin Dios? Mira, en esta palabra Dios le da esta palabra a su pueblo cuando van a entrar a la tierra, y a la tierra prometida. Y entonces podríamos pensar que en la tierra prometida todo fue felicidad, ¿no? Que entraron y hay una tierra donde fluye leche y miel y todo era felicidad. Pero no es cierto. O sea, era la tierra prometida, pero cuando entraron a esa tierra, tuvieron que pelear por esa tierra. Entonces, nuestra vida cristiana también está llena de batallas. Ya decidimos caminar con Dios. Qué bueno, gloria a Dios. Ahora viene una vida con Dios que vamos a pelear, que va a haber batallas que tenemos que conquistar. La única diferencia es que si decidimos una vida cristiana con Dios, Dios está de nuestro lado y Dios pelea nuestras batallas. No vamos solos, vamos a pelear con el bueno, estamos con Jehová de los ejércitos y eso nos garantiza una victoria. En una batalla siempre hay pérdidas, siempre hay heridos. Nadie sale limpio de una batalla. Difícilmente alguien sale sin rasguños de una batalla. ¿Y qué pasa si escoges una vida sin Dios? Bueno, pues al final, pues también la vas a pelear, solo que sin Dios, ¿no? O sea, una vida sin Dios también es una vida llena de batallas, de peleas y de situaciones complicadas, pero pues no tenemos a Dios. Entonces, a veces la gente piensa y dice que estar sin Dios es mejor. Bueno, de libre albedrío, queridos hermanos. Nosotros sabemos que el estar con Dios es lo que nos ha librado de muchas cosas. Sabemos que el pelear codo a codo con el Señor nos ha dado victorias. La misma palabra nos narra derrotas. Hemos tenido derrotas en nuestra vida cristiana. Sí las hemos tenido, pero Dios nos ha levantado. ¿Vamos a volver a tener victorias? Sí, gloria a Dios. ¿Vamos a volver a tener derrotas? Quizás sí, pero Dios nos va a levantar. Entonces necesitamos ser hombres y mujeres comprometidos, sometidos a la palabra de Dios. Queridos hermanos, no hay nada más triste que escuchar a alguien hablar mal de su esposa, de su esposo, de sus hijos, de su familia. Es algo muy triste y es algo complicado porque esto lo único que denota, que nos hace ver es un gesto de rebeldía en nuestra vida. Y la rebeldía, queridos hermanos, es el gesto más diabólico que podemos tener en nuestra vida. Ya se los comenté antes, hubo alguien que por ese gesto de rebeldía fue expulsado del cielo. Y ¿saben qué es lo peor de todo esto? Que la rebeldía es algo tan sutil que poco a poco se va metiendo y cuando menos te das cuenta, pues ya es, ¿saben cómo es? La rebeldía es algo así como el COVID, ¿no? Porque aparte de que es algo bien sutil, que se mete y que te daña y que te mata, es algo muy contagioso. Si tú te vuelves rebelde, pues empiezas a generar en tu mente cosas que no son, ¿no? Empiezas a decir que nadie te quiere, que todos te odian, que te comes un gusanito, no como la canción. Pero no, en serio, o sea, la rebeldía es algo tan sutil que se va metiendo y cuando te das cuenta, tú eres la víctima
de todos. Nadie te quiere, todo el mundo te ataca. Y el problema real de victimizarse es que tu mente se nubla y que no puedes ver las cosas como realmente son. Entonces, te invito a que consideres que no es bueno, y si en algún momento te sientes víctima de alguna circunstancia, prende todas las señales y focos de alarma, porque eso es muy malo. Y en ese momento ve a los pies de Cristo, entrégale esos pensamientos, sométete a Él, sométete a su voluntad y date cuenta que estás en una situación complicada, y pedirle que nos ayude y que nos saque de esa situación. Hoy en día la depresión es algo muy, muy común. Está catalogado, creo, como una enfermedad, y bueno. Pero realmente una depresión es simplemente las consecuencias de estar victimizándote, de no estar sometido a la palabra de Dios, de no honrar a Dios como tu autoridad. Entonces, por eso es importante salir de esa situación, por eso es importante saber que Dios todo lo puede, y la palabra de Dios lo dice: todo lo puede en Cristo que me fortalece. Entonces, hoy en día, también en nuestra sociedad, en nuestro contexto actual, la sociedad hay muchas corrientes, hay muchas situaciones que te marcan tendencias, que tratan de confundirte para no seguir los pasos de Cristo, para no someterte a una autoridad celestial, y te dicen que cómo es posible, que todos los caminos todas las religiones llevan a Dios, todos los caminos llevan a Roma, que lo único que tienes que hacer es ser tolerante, permitir todo. Pero cuando tu postura es firme ante algo, entonces te empiezan a llamar intolerante y te atacan, ¿no? Entonces dices, pues ¿cómo? O sea, ¿cómo es posible que pase esto? Pero pues bueno, es el contexto que vivimos, y por eso la palabra de Dios es inmutable, es la misma de ayer, hoy y mañana. Y por eso tenemos a un Dios que es el mismo de ayer, hoy y siempre, para no caer en estas situaciones, en estas corrientes, para no ser como la palabra lo dice, como la ola del mar que es llevada por el viento, ¿no? Hoy es una cosa, mañana es otra. Tenemos que ser firmes, tenemos que sujetarnos a la autoridad de Dios. Ahora, someterme es una actitud, como lo veíamos al principio en la definición. La sumisión es una actitud. Entonces, ¿qué es una actitud y por qué es importante este punto? Porque nosotros como individuos tenemos rasgos de carácter ya en nuestro ADN, pero las actitudes es algo que se aprende, que se adquiere. Entonces, entre más aprenda yo a tener una actitud de sujeción y la practique todos los días, es en la manera en la que vamos a poder estar. Les voy a poner un ejemplo para que quede bien claro. Miren, cuando yo estaba niño, fuimos a CEU, ahí yo jugaba fútbol americano. Entonces hicieron una reunión de padres y fuimos todos. Entonces fue en la tarde-noche, y recuerdo muy bien que era temporada de lluvias. Entonces, pues la tarde estaba bien y empezó el evento, y al poco ratito empezó a caer un aguacero, pero aguacero. Entonces, pues todos los papás y los hijos pues se hicieron para atrás y se amontonaron en las gradas del campo de fútbol. Y entonces, pues era un campo alumbrado, porque pues a veces se juega de noche. Y entonces era un campo alumbrado, y todos los papás y los hijos viendo cómo llovía, ¿no? Y unos truenos, y la lluvia estaba fuerte, estaba intensa. Y entonces, pues
Pues imagínense el momento, ¿no? Pues muchos papás enojados, otros pues regañando a los hijos, una situación tensa, complicada. Y entonces, pues hubo un papá que le dijo a su hijo, pues órale, vente, vamos a jugar. Y se bajaron al campo y empezaron a aventarse el balón. Bajo la lluvia, una lluvia fuerte. Y todos pues, se quedaron así como, ¿qué onda, no? ¿Qué les pasa? ¿Están locos? ¿No ven el aguacero que se está soltando? No tardaron ni 5 minutos cuando más papás y más hijos se bajaron a jugar. Y para mí fue una experiencia muy padre porque terminamos mojados, enlodados, pero fue la actitud de una persona que se bajó y que hizo que todos pasáramos, o muchos, la gran mayoría, pasáramos un gran momento, porque estoy seguro que los que estaban en la grada, pues estaban riendo de cómo nos caíamos y nos resbalábamos y nos tropezábamos. Entonces, esa es la diferencia entre una actitud. El papá pudo haber decidido y actuado de una manera diferente. Pudo haberse quedado, y si él no hubiera hecho eso, nadie lo hace. Entonces, así como la rebeldía es algo contagioso y se va metiendo de una manera muy, pues, muy sutil, también una buena actitud contagia a los demás. También el tener una buena actitud, el tener la actitud de sujeción va a contagiar a los demás. El día de mañana, si tú eres una persona que practica la sujeción, la sumisión y te sometes a las autoridades, tus hijos van a ver eso y van a seguir tu ejemplo. Tus hijos van a decir, es que mi papá respetaba a la autoridad, mi papá respetaba a su jefe del trabajo, mi papá respetaba a los pastores de la iglesia, mi papá respetaba, y entonces ellos van a imitar esa actitud que tú tuviste. Si tú eres una persona que no te sometes, que no te sujetas, tus hijos van a imitar esa actitud. Entonces nos conviene que tengamos una buena actitud de sometimiento, de sujeción, para que nuestros hijos la imiten. Noé se sujetó y la bendición alcanzó para sus hijos y las esposas de sus hijos, para sus familias. A mí me gustaría que mi actitud les diga a mis hijos que me puedo someter, que tengo la voluntad de someterme a Cristo para que ellos se puedan someter a Él. A veces no somos los mejores padres, a veces no somos los mejores hijos, no somos los mejores hermanos, pero una buena actitud queda grabada, una buena actitud queda en el corazón de alguien, y eso a veces puede marcar la diferencia. Pero ya sé que a lo mejor tú puedes decir, pero pues yo tengo un corazón rebelde y aventurero. Bueno, la buena noticia es que si le pides a Dios que te lo cambie, su palabra dice que Él te va a cambiar el corazón. Entonces, no hay pretexto, no hay motivo para no hacerlo. La verdad es bueno, es padre vivir bajo autoridad, porque a veces también cuando vives pensando que tú eres la cabeza, que tú eres el bueno, te topas con situaciones en las cuales no sabes para dónde ir. Y cuando estás bajo autoridad, tampoco sabes para dónde ir, pero tienes a Dios y Él te va a guiar por el camino que tienes que ir. Entonces, aprendamos, queridos hermanos, esta actitud, aprendamos a someternos, aprendamos a tener a nuestro Dios como nuestra cabeza, y aprendamos a tener esa sujeción a Cristo para que todo lo demás pueda estar en orden. Una vez les explicaba a mis hermanos, la disciplina de Dios es una disciplina integral. Si, por ejemplo, eres una persona disciplinada y a lo mejor dices, no, pues como Dani, ¿no? Soy una persona muy disciplinada, hago ejercicio, no como esto, sí como esto, pues los resultados se van a ver y vas a tener un cuerpo así como el de Dani, fuerte y atlético y muy padre. Pero puede ser
que solo seas disciplinado en eso y en otras cosas pues no seas tan disciplinado, ¿no? A lo mejor en el trabajo eres muy disciplinado y eres un muy buen trabajador, pero en tu casa no eres tan bueno. Cuando te disciplinas en las cosas de Dios, es una disciplina integral, porque automáticamente al disciplinarte en las cosas de Dios, todo lo demás se ordena. Todo lo demás queda en buen término. Me gustaría que hoy todos hiciéramos un análisis de la vida de Noé y que aprendamos a obedecer y a sujetarnos como Noé lo hizo. Que aprendamos a ser como Noé, que cuando Dios nos dé una instrucción, dejemos de argumentar. Que cuando Dios nos dé una instrucción, digamos sí Señor, y que todos digan, y que Gabriel hizo conforme Dios le dijo, y que Karina hizo conforme Dios le dijo. Eso es algo que va a impactar a los que tenemos cerca. Y ese rasgo es un rasgo que Dios tuvo, y por eso es que el Señor Jesucristo estuvo poco tiempo en esta tierra, pero su impacto duró hasta la eternidad y durará hasta la eternidad. Entonces, aprendamos a ser hombres y mujeres sumisos delante del corazón de Dios. Y bueno, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, y vamos a pedirle que nos ayude a ser hombres y mujeres como Dios quiere. Padre, Señor, gracias te doy en este día, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es nueva cada día, porque tú estás con nosotros, Señor, y porque tu palabra siempre nos habla y siempre nos da una guía, una dirección poderosa, Señor, porque tú eres nuestro Dios, tú nos conoces, tú sabes, Señor, de lo que tenemos necesidad aún antes de que nuestra boca lo diga, Señor. Y en esa medida es en la que te alabamos y te damos gracias, Señor, y te pedimos que por favor moldees nuestro corazón, y que si es necesario lo cambies para poder ser hombres y mujeres sumisos, Señor, que se sujeten a ti, que a veces nuestra idea de sumisión es una idea errónea y pensamos que el ser sumiso es ser tonto o es ser dejado, Señor, pero hoy nos has enseñado, Padre, que no es así. Hoy, Señor, tu palabra nos ha enseñado que un hombre sumiso, que se sujeta a Dios, es un hombre poderoso, es un hombre fuerte y es un hombre que tiene una autoridad delante de mucha gente, Señor. Y una mujer que se sujeta también es una persona que sabe estar en autoridad y que sabe tener autoridad y que sabe estar bajo autoridad. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que por favor tú, Señor, nos guíes hacia buen término, Señor, que esta bendición, Señor, en obediencia a ti, impacte a nuestras generaciones, Señor. Dice tu palabra que hasta la tercera y cuarta generación, Señor. Entonces te pedimos, Señor, que nuestras generaciones sean benditas, que sean obedientes, que se sujeten, que te honren, que te amen y que te teman. Porque tu palabra dice, Señor, que el principio de la sabiduría es el temor a ti, Señor. Y te amamos, te bendecimos, te alabamos y te damos gracias en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios los bendiga y que tengan un feliz domingo. Bendiciones. Consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará, el consuelo para el corazón que llora, el
confianza de que todo pasará. Mi ancla firme está, no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad y en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá. Tú la paz que supera entendimiento, tú la fuerza que me vuelve a levantar, la promesa de que todo lo has vencido, la confianza de que todo pasará, la certeza de que pronto volverás. Mi ancla firme está y no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad, en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá. En el valle de tinieblas vas frente de mí. Voy camino en la tormenta, mirándote a ti. En el valle de tinieblas